a grabar, le va a compartir la listo. Ahí bien, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Viendo, listo. Ok, bueno, entonces, eh, la simplificación, pues aparte de lo que uno ve, por ejemplo, en discretas uno, discretas 2, en este caso, nos va a interesar es que la simplificación la usamos porque en el momento de implementar una función, si sabemos que esta función está acá, con todos estos términos, hace lo mismo que con esos poquitos términos, pero no nos vamos a poder, no nos vamos a ir tan grande como esta, sabiendo que otra simplificada como esta con los términos hace exactamente lo mismo. Entonces, desde el punto de vista ingenio, pues debemos empezar a pensar que muy bien que las cosas funcionen, pero mucho mejor si sabemos que tenemos cómo optimizar un recurso. Digamos que pues enfocarnos en optimizar. Entonces, les decía que todos estos teoremas que usamos acá, pues mm, no son complicados, pero sí hacer la simplificación por este método, pues requiere muchos, recordar muchos Profe, teoremas, muchas teorías, sí. es que se escucha como raro. De pronto puede organizar un poquito el micrófono. Qué pena. Listo, vale. Se escucha entrecortado, profe. No, es que Entrecortadas, no sé, es más bien como si estuviera dentro de un tubo. Así como con Epa, como cierto eco. tapado, no sé. Epa. sí. Eh, ¿Y qué tal ahí? Ya, mucho mejor, profe. Mucho mejor así, Sí, gracias. pero mejoró, así que con problemitas o aceptable. Ahí está mucho mejor. Pues mejor que antes, sí, profe. Sí, aceptable, pues. Sí, profe. De pronto se escucha un poquito chirrea, pero yo creo que eso ya no es inconveniente. Bueno, listo. Bueno, muchachos, no está muy bien eso siempre que me comenten cómo están percibiendo las cosas. Entonces, bien, por el lado. Intento darles gusto. Bueno, entonces, ya sabemos que debemos responder por, digamos, estos teoremas sencillos, puntuales, pero de pronto no es tanto, no vamos a responder tanto por un procedimiento de simplificar, desde una, matemáticamente, de una función de estas a otra como esta simple. Bien, nos vamos a centrar en métodos que son más sistematizados, que son de pronto mm, más prácticos. Algo que tiene este proceso es que no sabemos cuándo parar. ¿Será que esta es la función más simple posible, x más y z? No sabemos. No hay algo que nos diga, ve, no continúe buscando porque no va a encontrar más. No, aquí simplemente es desde lo que uno se acuerde y desde lo que uno conozca, mirar a ver si puede encontrar cómo simplificarlo más. Entonces, este no es nuestro core. Obviamente, yo, ustedes tranquilamente podrían saber cuánto es y complemento más y o cuánto es y z por uno. Bueno, esas cositas puntuales sí hay que conocerlas específicamente. Bueno, entonces eh, nos interesa mucho hablar de las equivalencias de las expresiones algebraicas. Ya sabemos por qué, es cierto, porque nos interesa mucho encontrar la función más simple posible que haga lo mismo que una función larga. Entonces, hay varias formas de encontrar o de simplificar funciones.
es mediante la manipulación algebraica que, bueno, el ejemplo pues, que estamos mostrando, o la otra es, por ejemplo, comparando sus tablas de verdad. De esta manera podemos verificar si dos funciones son equivalentes, si hacen lo mismo, ¿cierto? ¿Cómo encontrar esas funciones equivalentes? Ese es, pues, digamos, otro tema que vamos a ver. Entonces, eh, ya sabemos pues que lo que estamos buscando es que esta función x más y z, esta otra función, obviamente esta segunda tiene mucho más compuertas, es mucho más compleja, que esta otra tiene solamente dos compuertas, es simple y que a la final hacen lo mismo. Entonces no es para nada aceptable eh, implementar esta sabiendo que tenemos esta que hace lo mismo. Bueno, dibujemos. Bueno, ya, entonces ya sabemos que por funciones, por simplificación matemática, llegamos a que eran lo mismo, ¿cierto? Miremos como tabla de verdad que sí son exactamente lo mismo. Entonces, vamos a llenar la tabla de verdad de esta función que ya habíamos hecho pues, algunos ejemplos de cómo llenar tablas de verdad. Vamos a llenar de nuevo esto con este ejemplo. Permítanme, por acá yo organizo esta tabla que otra vez quedó corrida. Permítanme un momento, por favor. Ustedes saben llenar tablas de verdad, muchachos. Se supone que sí, profe. Se supone, ¿cierto? Listo, vamos a repasar esto de nuevo. A ver acá. Es que cuando cambio acá de sistema operativo, si no tienen más fuentes, se desconfigura todo esto y queda todo feo. Ah, Bueno, creo que por acá está. No, se está desconfiguró este cuando lo abra en otro computador, pero bueno, lo organizo. Ah, listo. Vamos a empezar a llenar de nuevo. ¿Será acá? Listo, ahí ya están viendo de nuevo. Entonces, vamos a llenar entonces esta tabla otra vez. Eh, bueno, ¿cómo queda esta F? ¿Cómo la llenamos? Esta primera. Te recuerden, muchachos. ¿Ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, eh, esta función f, que depende de x, y, z, tiene dos componentes acá que son los dos componentes, los dos operandos de una función lógica OR, ¿cierto? Ustedes saben que para que f de uno
X debe valer uno o Y sea vale uno. ¿Listo? Eso es como como que tenemos que tener en cuenta pues para llenar esta. Bueno, la tabla de verdad, como son tres variables, ustedes saben que si son tres variables, tenemos 2 a la 3 combinaciones posibles. Entonces, ahí tenemos todas las combinaciones, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Hasta 1, 1, 1. Entonces, en este caso, la tabla de verdad se organiza con combinaciones. Esas 8 combinaciones, pues ya sabemos pues, que son las tres variables. Eh, una vez tengamos las 8 combinaciones, pues entonces empezamos a llenar X cuando vale uno. Obviamente estas dos columnas, X y YZ, no hay que hacerlas obligatoriamente, pero las vamos a hacer pues también para que quede más claro el proceso. Entonces, empezamos a mirar. Llenemos X cuando vale uno, ¿cierto? Miremos cuando X vale uno. X vale uno, ¿en cuáles combinaciones? Voy y reviso en esas cuatro primeras combinaciones X vale cero, o sea que no hay necesidad, o sea, ¿cierto? Y aquí vale U en estas últimas cuatro combinaciones. O sea, esta columna corresponde al valor de X no más. ¿Listo? Entonces acá y en estas de acá vale cero. ¿Listo? Ahora, vamos y reviso, hago una columna para este otro término YZ. YZ en este caso eh, son estas dos de acá, ¿cierto? Y cuando YZ, Y.Z vale uno, ¿quién me dice? En la cuarta Profe, cuando las posición y en la dos última. son unos. Cuando ambas son uno, o sea, cuando ambas al tiempo son uno. ¿Listo? Entonces, en este caso, en la cuarta, acá, ¿cierto? Y acá. De resto, vale cero. Entonces, ¿qué me dice la función f? Ve, va a valer uno cuando esta columna vale uno o cuando esta columna vale uno, ¿cierto? Entonces, aquí miramos, aquí vale uno, entonces aquí vale uno. Esta vale uno acá, 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 acá y acá. Entonces, y más z va a ser uno en estas de acá. De resto, vale cero. ¿Está bien esa parte? Ahora entonces nos vamos a mirar G, cuál es el comportamiento de G. Entonces otra vez entramos en la misma dinámica, mismo razonamiento de G va a valer uno cuando alguna de estas valga uno, esta o esta o esta o esta o esta. Entonces vamos a determinar cuándo X, esté operando, X negado YZ vale uno. X negado YZ vale uno cuando X valga cero, cuando Y valga uno y Z valga uno al tiempo. Listo, solamente se va a dar cuando este término se cumple. ¿Cuál es ese término? Este de acá. Listo, ahí está claro esa parte. Vale uno cuando es esta combinación. ¿Sí? Sí, profe, claro. Listo, cero, 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 cero y cero. Listo. Entonces, ¿dónde vale uno este segundo término? En la La quinta. tercera de ¿Quién abajo me hacia dice? arriba. Uno Uno, cero, cero. cuando X valga uno, cuando Y vale cero y cuando Z vale cero. Entonces, 1 acá. De resto, vale cero. Eso está claro, ¿cierto? El tercer término, Uno cuando, cero cuando se vuelve uno. positivo. En uno, cero, uno.
1, 0, 1, este de acá. Listo. El siguiente término. 1, 1, 0. 1, 1, 0. A ver. 1, 1, 0. El 1, 1, 0 da acá. Y el último Uno, término. ¿Cuál? uno, 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 uno. 1, 1. Listo. Voy a poner aquí un cero grande, pues, ¿cierto? Cero. Entonces, ¿qué me dice G? Vea, G dice, vea, G va a valer 1 cuando alguno de estos términos de 1, ¿cierto? Esa es la condición de un operador lógico OR. En este caso da 1 acá, 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 ¿cierto? De resto da ceros. De tal manera que ya por tabla de verdad también verificamos que estas dos funciones booleanas son equivalentes. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Bueno, listo. Bueno, ahí está pues, está mucho mejor, más bonito, pero ya sabemos pues que cómo eh, llenamos pues estas tablas. Ustedes saben pues que es bastante sencillo, pero realmente es necesario volver a repasar esto porque lo vamos a hacer mucho y eh, necesitan, eh, ustedes necesitan llenarla, ¿cierto? Que no me digan, no, es que no me acuerdo, es que no la vi. Bueno, pues, sí o no, pero ya vemos pues que es fácil y vamos a responder por esta temática. Bueno, ¿cómo queda? Vamos a hacer este ejemplo y me dicen entonces cómo queda. ¿Cómo queda XY? ¿Dónde va? Ah, bueno, listo. Entonces vamos a verificar si estas dos funcionan. Listo. Bueno, vamos a llenar entonces otra vez. Tenemos X, Y, Z, son 8 combinaciones, 2 a la 3, y vamos a empezar a llenar esta tabla. Bueno, vamos a hacer este término, X, Y, ¿dónde se vuelve uno este término? Cuando Este, X y Y son 1. entonces me pongo a ver a X y a Y en uno, ¿cierto? Entonces, ¿dónde? En estos dos últimos, ¿sí o no? Listo, ahí está. Vamos a ver X negado, perdón, X Y negado Z. Esto sería un 1, 0, 1. ¿Dónde es ese? Ese es este de acá. Voy a poner solamente donde estén los unos. Bueno, vamos de acá. Este de acá sería 0, 1, 1. Este sería 0, 1, 1, sería acá. ¿Sí o no? El resto, ceros. XZ. XZ son estos dos de acá arriba. El primero y el último, ¿cierto? XZ. Sería este y sería este último. Y YZ sería cuando los dos son uno. Este, si lo ven acá, y este de acá. Entonces, ¿qué me dice F1? F1 dice, ve, tome, ahorrar acá. X1, F1, perdón, dice que XY. Vamos a mirar dónde hay XY. Esta tabla de acá, XY. Entonces, F1 es este.
También me dice que es XY negado Z, XY negado Z, o sea, este de acá. Y también me dice que es X negado YZ, o sea, este de acá. Listo. Me dice entonces que el resto da cero. Vamos a ver F2. F2 me dice que es XY, XZ y Y. El resto da ceros. Entonces, otra vez, volvimos a verificar que las dos funciones son equivalentes. Eh, Muchas veces pues mirando solamente la simplificación, pues toca hacer la validación de todos los teoremas para llegar del uno al otro. Pero digamos que este es un método mucho más directo, mucho más sistematizado. Bueno, mucho más algorítmico. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo hallamos estas simplificaciones? Vamos a ver, pues, cómo las hallamos. Pues, por ahora, estamos mirando que sí sean equivalentes. Bueno, bueno, entonces, cuando estamos mirando equivalencias de expresiones algebraicas, obviamente tenemos que elegir la más simple para la implementación. Existe una regla general que dice que el número de operadores AND y OR en una expresión es igual al número de literales menos uno. Eso nos va a servir para definir qué pesada o qué tan compleja es una función. Como puede uno decir, ve, tengo dos funciones, ¿cuál implemento? ¿Cuál es la más idónea? Entonces, lo que hacemos es contar los literales y eso nos va a decir cuántas compuertas ANI/OR necesitamos y con eso determinamos pues cuál es la más idónea. ¿Qué es un literal? Un literal lo podemos definir como una variable o su complemento. Bueno, miremos acá en este caso. Vamos a decir cuál de las dos conviene más, F1 o F2. Sabemos que ambas hacen lo mismo porque son equivalentes. Entonces vamos a contar cuántos literales tenemos en esta F1. En esta F1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 literales. Literales son variables que tengamos ahí ya sean complementadas o sin complementar. ¿Y qué nos dicen? Vea, ustedes necesitan el número de compuertas, el número de operadores AND y OR es igual al número de literales menos uno. ¿Cuántas compuertas necesitamos acá? Necesitamos acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces serían ocho menos uno, siete compuertas o siete operadores AND, OR. Listo. Eh, Listo. Tenemos acá entonces, sabemos que tenemos ocho literales. En este caso, ¿cuántos literales tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya, entonces, tenemos entonces que 6 menos uno, tenemos cinco operadores AND OR eh, que nos que vamos a tener que necesitar si quisiéramos implementar esta función. Entonces, ¿cuáles son esas compuertas? Uno, 2, 3, 4 y 5 compuertas. Listo. Bueno, entonces, reducir el número de literales, eso es lo que siempre hacemos con un proceso de simplificación, es intentar reducir el número de operadores.
Cuando reducimos el número de operadores, pues el sistema va a quedar más simplificado y eso es lo que pretendemos pues a la hora de llevar una implementación. Eh, Llevar que el sistema haga la misma funcionalidad, pero con el menor número de componentes posible. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Está claro? Bueno, entonces ya empezamos a hablar de literales, empezamos a hablar de número de operadores, y con eso vamos a tener pues un criterio para definir qué función nos conviene más. Digo, muchas veces uno ve cuál será mejor, entonces uno ahí como por encima empieza a decir, bueno, pues la de abajo, pero es que la de abajo tiene tres operandos de una OR, y no, ya, que podemos definir, es, eh, podemos definir sin dudas cuál es la que menos tiene menos operadores. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema, muchachos? Eh, ¿Cómo simplificar? Para simplificar, obviamente, recuerden, la temática de esta unidad es la simplificación. Eh, para simplificar, usando pues ya métodos mucho más ingenieriles, mucho más prácticos, vamos a ver las formas canónicas. Las formas canónicas eh, son dos. Bueno, pues que las repasen y las formas estándar. Y otro tema que vamos a mirar son las funciones incompletamente especificadas. Cuando hablamos de términos don't care, y para que entremos pues eh, con métodos como mapas de Carnot y temas como QuickMathClass, que son métodos que nos van a permitir sistemáticamente, algorítmicamente, simplificar todas estas funciones sin tener que entrar pues como al detalle de de los teoremas. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, profe, por mi parte no. Bueno, listo. Entonces, vamos a introducir el siguiente tema. Espera un momento, por favor, mientras cambio aquí la diapositiva.
Profe, está muteada. Está la- Bueno, listo, otra vez, sí. Eh, bueno, está aquí hablando ya había dado todo un discurso acá. Bueno, entonces, las formas canónicas, muchachos, lo que hacen es representar todas esas funciones que son equivalentes entre sí, pero que esa forma canónica es un referente para todas ellas. Eh, digamos que cuando vamos a empezar a ver estos métodos de simplificación algorítmicos, tenemos que arrancar, o lo ideal es arrancar de esa forma canónica, de esa función que lo representa a todas esas que son equivalentes entre ellas. Hay dos formas canónicas. Podemos usar tanto la una como la otra, o sea que las funciones pueden tener una forma canónica de suma de min términos o producto de max términos. Ve que las puedo tener ambas, sí, ¿cierto? ¿De cuál es mejor? Pues no, no, no es problema tener la una o la otra. Y vamos a ver que podemos pasar de una forma canónica a la otra sin problema. Entonces, no sé si se acuerdan de estos, eh, de estos de estos términos, de estas formas canónicas, pero aquí de ahora en adelante las vamos a usar mucho. Los min términos y los max términos. ¿Alguien se acuerda de esas expresiones? Bueno, entonces, para hablar de estas formas canónicas, definamos lo que es un término producto. Un término producto es un literal, ya sabemos que es un literal, ¿cierto? Un literal es una variable que esté complementada o sin complementar. Es un literal simple o un producto lógico de dos o más literales. En este caso, si me dicen z complemento, ese es un término producto. Mire que implícitamente cualquier variable que yo tenga, cualquier producto, cualquier término, yo simplemente lo puedo multiplicar por uno y ahí tengo un término producto. Entonces, un solo término que esté sueltico es un término producto. Eh, WXY es un término producto porque, bueno, ahí tenemos pues tres literales que tienen una intermedia. X, y negado Z es también un término producto. Lo mismo acá también tenemos que hablar de término suma, que es equivalente para el término producto, simplemente que en vez de multiplicar lógicamente, realiza una suma lógica. Eso está claro hasta acá, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de términos productos y términos suma. Ahora definamos qué es un min término. Un min término es un término producto que en el cual aparecen todas las variables complementadas o no. ¿Cuáles variables? Pues las variables que pertenecen a la función. Si estamos hablando de una función x, y, z, un min término es un término producto donde esté x, y, z y esas variables están complementadas o no. Listo, pero deben aparecer las tres variables. Lo mismo entonces acá con un max término. Un max término, por definición, es un término suma en el cual debe aparecer todas las variables incluidas en la función. ¿Está claro? Listo. Entonces, min términos y max términos. Acá también es necesario que definamos o miremos cuál es la relación entre entre las combinaciones binarias y lo que llamamos los min términos y los max términos. Entonces vamos a mirar, digamos que lo estamos haciendo para tres variables, variables X y Z. ¿Listo?
Son tres, recordemos entonces que son tres variables, entonces tenemos 8 combinaciones, a la 3, y que cada combinación la podemos, tiene una representación en decimal, ¿cierto? Esa es la representación 000, es el 0, la representación 111, ese es el 0. Hasta ahí está claro esta relación. Listo, acá sí está claro. Acá en este caso, entonces, vamos a ver cómo este término 000 lo puedo expresar como una combinación de variables. Entonces, es muy sencillo. Si ustedes me dicen, ve, bueno, yo les pregunto, ¿cuál es el min término correspondiente a 000? Ustedes, ustedes saben que los min términos son términos productos, donde están las tres variables, ¿cierto? Esa es la definición de min término. Y Eh, la pongo la variable negada o no, dependiendo de si el valor que tenga, si tiene un valor de cero o de 1. Cuando estoy hablando de min términos, si la x está en cero, entonces la niego. Si la y está en cero, la niego. Y si z está en cero, la niego. Entonces, para hallar el min término, sabemos que es un término producto donde aparezcan todas las variables y eh, niego las variables que tengan un valor de cero. Las que no las dejo sin negar. ¿Está claro? X, Y, Sí, profe. Z, listo. X, Y, Z, te voy a poner X, Y, Z y ustedes me van diciendo cuáles voy negando. Listo. En esta de acá, en la 2, X ¿cuáles y Z. niego? X y Z. La siguiente, X, la siguiente. X y Z. Mm, No, ya mm, Z. Y, Z. Sí, miren acá que está en 0,0. La siguiente, Y, Y, muy bien. Y la siguiente, Z. y la siguiente, no, ¿cierto? Bueno, entonces está claro entonces cómo pasamos de una representación binaria a una representación de variables en min término. La notación de min términos es una m minúscula sub el numerito que está representando, el cero, este m1, este m sub 2 y este pues m sub 7. Entonces, estos 1, 2, 3, equivalen. Entonces, yo les puedo hablar de el término 000 o el mi término x negado, y negado, z negado, simplemente la notación m minúscula sub 0, ¿sí? Ahí en este caso, pues ustedes deberían o deben responder por cualquiera de estas representaciones. Vamos a mirar el max término. Los max términos, podemos hablar de que, bueno, ya sabemos qué es un max término. ¿Cómo definimos un max término? ¿Quién recuerda? Es la suma de todos los... Es un término suma en el que aparecen todas las variables. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos un término suma donde aparecen todas las variables. Sí, ¿cierto? Eh, Ahora la pregunta es,
¿cómo hacemos para relacionar? Porque este que sí, anotando acá también tu término suma, ¿cierto? ¿Dónde están todas las variables? Sí. Vamos a ver cómo las representamos con cada uno de los, cada uno de las combinaciones binarias. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de max términos, eh, se puede crear una confusión y le va a decir por qué. Porque cuando estamos hablando de max términos, empezamos o decimos que hablamos de lógica invertida. ¿Qué es eso de lógica invertida? Es lo siguiente. eh, Tomamos el max término y si la variable x está acá, está en cero, no la negamos. O sea, las variables que están en cero no las negamos. Vamos a negar las variables que están en uno. Entonces, por eso es lógica invertida. Ojo, pues para que queden con eso bien claro. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando estamos hablando, entonces en 000 ninguna va negada. O sea que si a mí me dicen que x más y más z es un max término, yo sé que ese término x más y más z está representando la combinación 000. Ahora, en este uno de acá, ¿cómo queda este max término? X está en cero, no la niego. Y está en cero, no la niego. Z está en uno, entonces la complemento. ¿Listo? En este caso, eh, 0, 1, 0, complemento la que esté en uno. Y así con las demás, pues ahorita les muestro pues todas cómo quedan, Profe, pero aquí sí. es como si aplicáramos en la min término la ley de Morgan. Sí. Ujú. Es complementar este minter sí, la ley de Morgan ahí se aplica. Acá, X, todas están en uno, o sea que todas las variables deben estar negadas. Listo, entonces esta es lógica invertida, max términos. La notación de max términos es la M mayúscula sub C. Esta, la M mayúscula sub 1, la M mayúscula sub 2 y así con las otras, y esta sería la M mayúscula sub 100. Listo, ¿alguna duda hasta acá? No, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces esto es fundamental. Ojo, con esta tabla que vamos a estar usando de aquí en adelante, ustedes van a tener que responder por si yo les digo, tenemos el término x, y, z, ¿qué número equivale es? Entonces ustedes dicen uno, 1, 0. ¿Y cuánto es uno, 1, 0? Entonces ahí les toca volver a un poquito más atrás cuando yo les decía, tenemos que saber convertir números binarios a decimal de una manera rápida o al contrario, si es decimal a binario, lo debemos hacer súper rápido. Entonces este es el 4 y el 2 un 6. Miren, muchachos, otra vez, esta materia no es que sea compleja, no es que sea así tan difícil como a veces la quieren hacer ver, sino que es una seguidilla de cosas. Y si uno va dejando pasar, o va quedando con vacíos, realmente va a ser muy complicado con las temáticas posteriores. ¿Listo? Bueno, ojo, pues entonces Profe, otro llamado de entonces, atención acá. si hay Dime. otro término, llegaría hasta M15. Si hay otra variable, es buen punto. Si hay otra variable W, X, Y, Z, entonces al final va a quedar un uno, 1, y ese sería eh, M15
¿cierto? Y aquí quedaría el M minúscula 15. Listo. Bueno, aquí lo vamos a mostrar un poco más claro, pues ahí queda, ahí como queda. Bueno, entonces ahí como lo estaban diciendo, este pasar de un min término a un max término implícitamente tiene pues lo del teorema de Evans, que es bastante útil y sobre todo y es muy práctico. Entonces ya sabemos ahí pues cómo que todo está conectado. No sé qué dudas tienen hasta el momento. Por ahora bien, profe. Por ahora bien, listo, ¿cierto? Puro repaso ahí sencillo. Bueno, entonces vamos a mirar que a partir, pues me dirán, ve, pero esas funciones canónicas son muy difíciles de sacar, ¿o qué? ¿Eso qué? ¿Cómo sacamos? Realmente, si tenemos la tabla de verdad, es muy fácil encontrar una forma canónica, sea cualquiera de las dos que vimos. Entonces, eh, empecemos con la primera forma canónica, que es la suma de mil términos. Eh, Esta suma de mil términos la podemos hallar eh, tal cual nos dicen acá. Vea. Simplemente vaya a la función, a la hora de verdad, mire cuáles combinaciones producen un uno y esa es la suma de mil términos. Esa es la forma canónica suma de mil términos. Es muy sencillo. Bueno, lo voy a hacer aquí primero. Entonces, vamos a mirar que podemos decir, si nos dicen, ve, exprese esta tabla de verdad o la función dada por esta tabla de verdad, exprésela como una suma de mil términos. Sencillo. Simplemente tomamos f1 de x, y, z, vamos a decir que es igual a la suma de los mil términos. Min término, ¿cuál min término es este? ¿Dónde está este uno? El min término 3 más el min término 5. Mira dónde está el otro uno. Más el min término 6 y el min término 7. Sí, así es sencillo, ¿verdad? Miren que esto es mirar dónde vale uno la función y tomar esa sumatoria de min términos a, eh, así tal cual como lo vimos en la tabla. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Eh, pues expresamos esta M3. Recuerda entonces este M3 como lo expresamos en términos de las variables. Es X negado. Es un término producto. Y recuerden que un término producto, ¿cierto? Entonces tomamos X negado Y, Z. O sea, es expresar el numerito, ¿cierto? En términos de cómo están las variables. El 5, ¿cómo queda? El 5 es un 1, 0, 1. Entonces es X, Y complemento, Z. Y M6. El 6 es ¿qué? Es 1, 1, 0. Listo. Entonces sería X, Y, Z negado. O sea, ese es el 6, ¿sí o no? 1, 1, 0. ¿Y el 7 qué será? Es X, Y, Z. ¿Sí? Eso está claro. Hay otra forma de escribir todo esto de una forma más compacta y es simplemente utilizando pues el término de la sumatoria y decimos, vea, la sumatoria del 3
del 5, del 6 y del 7. Listo. Entonces, miren cómo es de fácil. Una vez tengamos la tabla de verdad, podemos, eh, podemos expresar la forma canónica de suma de mil términos. Entonces la podemos hacer de esta forma, de esta o de esta, y todas equivalen a lo mismo. Pues obviamente la más compacta es la esta de arriba, pero de pronto no dice mucho. Estas de acá ya van diciendo un poco más, pero equivalen. O sea, es la misma, puedo usar cualquier de estas representaciones. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una duda ahí. Ahí, por ejemplo, Sí. en los términos, o sea, que a uno le toca construir la tabla o hay alguna fórmula, por ejemplo, si nos dieran así y uno no tuviera la tabla de mini términos como la que tenemos la anterior, tocaría construirla. Sí, sí. Hay varias formas de construir la tabla. O hay métodos pues que le dicen a uno no tenga que construir la tabla, pero si uno tiene la tabla ya, digamos, como dicen por ahí, pan comido. Listo, vamos a ver algunos ejemplos de eh, cómo afrontar estos problemas de la construcción de la suma de una forma canónica. Listo. Bueno, ese es un paso, recuerden que ese es un paso que es importante para el proceso de simplificación que es algorítmico. Nos tenemos que estar viendo todo esto para decirle, vea, este es el método de simplificación que vamos a usar. ¿Listo? Bueno, acá en este caso, es una de las preguntas que estabas planteando. Ven, me dicen, ve, haya la forma canónica de función x más y z. Entonces ustedes dicen, pero es que, bueno, ¿cómo hago para hallar la forma canónica de esto? Pues una forma es la tabla de verdad, pues armamos la tabla de verdad. Sabemos que esto a x, f vale uno cuando x vale uno, ¿cierto? O sea, x donde vale uno, acá, acá, acá y acá. O también f vale uno cuando y z vale uno al tiempo. Vale acá y acá, ¿cierto? Entonces, eh, decimos que la forma canónica de f es la sumatoria de 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, son las formas canónicas. Ve que es que yo no quiero hacer la de verdad. ¿Qué hago? Pues puede hacer expansión de términos. O sea, la idea es que este término producto tenga los tres términos, las tres literales. ¿Cómo hago para expresar esta YZ a que tenga los tres literales? Pues simplemente lo que hago es X más YZ y este YZ, voy a empezar por la más fácil, pues, ¿cierto? YZ lo multiplico por, por el término, el falta X más X complemento. Estoy alterando algo multiplicando por X más X complemento, ¿o no? Nada, eso es uno. Esto es uno, ¿sí o no? Esto es un uno. Entonces, no estoy alterando el resultado. Lo que hago es acá X más, y aquí hago una distribución con respecto al punto. Pues aquí YZ por X más YZ
X complemento. Entonces entienden la dinámica de crear estos términos, de crear estos mil términos. Eh, este quizás está solito. Ah, otra cosa súper importante, respetar el orden de las variables. Si a mí me dicen aquí X va de primera, X siempre debe ir de primeras. Y va de segundas, Y siempre debe ir de segunda. Entonces, reorganizo este término de tal manera que X, Y, Z más X complemento, Y, Z. ¿Sí? Y ya saben que ya esta X no la puedo dejar solita y la tengo que hacer el mismo. Primero entonces la multiplico por Y más Y complemento y luego todo y lo que salga de ahí por Z, Z complemento. Hasta ahí queda claro. Bueno, bueno, y al final me tiene que salir algo como esto. A la final es mucho más fácil, ¿cierto? Crear la tabla, llenar así, tal como la llenamos, que empezar a hacer estas multiplicaciones. Pues, bueno, son dos puntos de vista, son dos métodos, cualquiera de las dos sirve. ¿Dudas hasta acá? Profe, yo me perdí Ahora, un poquito en cómo llenó la tabla. esta, Sí, listo. De nuevo, vamos a ver, de nuevo, no hay problema. Vamos a mirar, listo. Entonces, la idea es mirar F. F, ¿dónde vale uno? ¿Sí o no? Me dicen, B, F es la suma de estos dos términos. Suma lógica, pues, recuerden. Entonces, ¿qué nos dice la suma lógica? Vea, el resultado va a valer uno cuando este vale uno o cuando este otro vale uno. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Esa es la definición del comportamiento de una OR lógica. Entonces no, bueno, nos centramos en esta parte inicial, o sea, en este término. Este término, ¿cuándo va a valer uno? Cuando X valga uno. ¿Y X cuándo vale uno? En qué combinación? Acá, acá, acá y acá. ¿Sí lo ves ahí? sí, profe. Listo. Listo, ahí está. Ahora nos dicen, ve, F también va a valer uno cuando este otro término valga uno, y es Z. Y z, ¿cuándo va a valer uno? Cuando y vale uno y cuando z vale uno al tiempo. ¿Listo? Entonces voy y verifico en estas dos variables y z, ¿cuándo vale uno al tiempo? Acá, uno, uno. Entonces, ahí. ¿Dónde más vale y z, uno, uno? En este de acá. Pero este ya estaba, pues, ¿cierto? ¿Sí? Está claro esa parte. Sí, profe, ya sí. Muchas gracias. Ok, y el resto vale C. Bueno. Eso está bien, pues que vayan preguntando, no importa, ¿cierto? Este es el momento que tenemos para preguntar. eh, no hay problema, pues. Listo. Vamos a ver entonces la siguiente forma canónica, que es el producto de max términos. El producto de max términos tiene que ver, obviamente, con max términos y como ahorita les había dicho, max términos habla de una lógica inversa, de una lógica negativa. ¿Qué es eso de lógica negativa? Que en términos hablábamos de U's, aquí en max términos vamos a hablar de ceros. Entonces, vamos a decir que F1, que puede ser en la misma tabla, y en una forma canónica habla de los unos, esta otra forma canónica habla de los ceros. Entonces, lo que podemos hacer es que es la productoria
del max término donde valga cero, del max término cero multiplicado por el max término uno multiplicado por el max término 2 multiplicado por el max término 4. De esta manera podemos tener la representación de esta función f1 en términos de la forma canónica producto de max términos. 0, 1, 2, 4. Bien, hasta ahí queda claro. Entonces, ¿a qué es? Recuerden el max término, entonces el max término, ¿cómo lo formamos? El max término nos decían que era la suma, un término suma. ¿Listo? ¿El cero qué es? Es cero, cero, cero. O sea, ¿cuáles negamos de acá de estas variables? ¿Quién me dice? Ninguna. Ninguna. Ninguna, exacto, muy bien. ¿Cierto? Lógica invertida. eh, si la variable está en cero, no la invertimos. Y ya, el min término uno, ¿de cuál vamos? Si es cero cero uno el uno. Y niega la Z. La z, ¿cierto? Porque la z en el uno es la que está en uno. Recuerden que estos son productores de max término. Es el primer max término, proto con este otro producto, con este otro max término, x, y más z. En el 2, el max término 2, ¿cuál niego? El Y. El y, listo. El y, ¿cierto? Porque el 2 es cero, uno, cero. Lógica invertida. Hay veces cuesta, pues, porque uno piensa que el negado siempre es el cero. Hay veces está uno, pero ya sabemos, pues, ahí que solo el chip ahí. Y el 4, max término 4, ¿cuál va negado? La X, ¿cierto? En este caso acá. Bueno, muchachos, esta es la forma canónica como producto de max term. También Yo la tengo una pregunta. podemos, sí, O sea que ahí en las formas canónicas solamente tomamos, eh, por ejemplo, para este más término, donde negamos un literal. Si negamos más de un literal, ya no nos sirve acá, no nos serviría acá. no, el hilo literal los podemos negar todas las veces que necesitemos. Por ejemplo, en este caso, si fuera este el caso, deberíamos negar Y y Z. O sea, podemos negar los que tengamos que negar dependiendo de si la función vale cero en ese caso. ¿Cierto? Es más como identificar qué, qué, qué combinación me está haciendo que la función valga cero. En este caso, pues porque son max términos. Si fuera acá el cero, lo voy a poner aquí en rojito. Este sería el max término 7. ¿Y el max término 7 a qué equivale? Equivale a x más y más z, pero todos están negados porque la combinación 7 hace que sea uno uno uno. Y si la variable está en uno la niego. ¿Sí? Sí, profe, está claro. Ok, listo. Entonces hay una nomenclatura acá la tenemos que ver y es, ya usamos, en vez de la sumatoria, usamos el pi mayúscula, diciendo que es una productoria de quiénes, del cero, del uno, del 2
y del 4. Entonces, si encontramos que F1 es productoria 0, 1, 2 y 4, ya me están hablando de max términos. Si encontramos que F1 es una sumatoria, nos están hablando de min términos. Listo. Bueno, listo muchachos. Entonces, lo mismo entonces, acá ya un ejemplo que estamos viendo ahorita. eh, vamos a mirar cómo representamos esta función. Profe, Ah, volvete bueno, un momentico, porfa. Listo, profe, gracias. listo. Bueno, entonces, en este caso, ya vemos que, vamos a ver, vamos a llenar esta función, ¿cierto? Me dicen, ve, hállele la forma canónica de suma de producto max términos a, a esta función. Entonces, lo más sencillo es hallar la tabla de verdad. La tabla de verdad, en este caso, pues, opta con la misma técnica. Decimos, ve, f cuando va a valer uno, va a valer uno cuando este término valga uno o este término valga uno. En este caso, este término, ¿cuándo va a valer uno? Cuando, mire que están negados, cuando x sea cero y cuando y vale cero. Hoy reviso en qué casos x vale cero y y vale cero al mismo tiempo. Entonces, en este caso, ¿sí o no? Y en este caso. ¿Listo? Bueno, ahora me dice, y en ningún otro caso, ¿cierto? Ahora me dicen, ve, también verifique este otro término, xz. Xz, tengo que ir a revisar estos dos términos, x y z, que estén uno y uno al mismo tiempo. Este de acá y este de acá. Entonces miren muchachos que si tenemos ya la tabla de verdad, es muy fácil hacer cualquiera de las dos formas canónicas. La de min términos, suma de min términos, producto de max términos o suma de min términos. Si me piden entonces la de max términos, pues sencillo, ¿cierto? F es igual a la productoria de quiénes. ¿Quién me dice? La productoria de quiénes. 0, 1, 0, 1, 5 y No, 7. ¿Cuál? 0, ¿Cuál? 1, ¿Cuál? 0, 1, 5 y 7. No, listo. Recuerden, cuando estamos hablando de max términos, ¿a cuáles a cuáles nos vamos a referir? Los que den salida a cero. Los que en salida cero. Qué pena. Listo, entonces otra vez, no, dale. De eso se trata, muchachos. Acá en clase, todas las equivocaciones que sean necesarias, contarle que nos quede claro el tema, no hay problema en este caso. Listo. Entonces, el 2, el 3, el 4 y el 6. Recuerden, entonces, max términos, estamos hablando de ceros. Listo. Si fuera min término, bueno, entonces productoria o esto es igual a M2 por M3 por M4 por M6. O también la misma función yo la puedo expresar como sumatoria de min términos. Ahora sí,
Si me dicen B, como min término, entonces ¿cuáles tomo? Ahí sí serían 0, 1, 5 y 7. Exacto, muy bien. Ahí sí tomo los unos, donde valga uno la salida. 5 y 7. Y entonces si estoy hablando de sumatoria, entonces ya sé que son min términos, M minúscula, y le digo 0 más M1 más M5 más M7. Listo, listo muchachos. Bueno, entonces ojo pues, eh, ¿qué ejemplos ejercicios podrían estar haciendo? Esta función y más x negado. Hallarlo como, tanto como como productora como sumatoria. Por ejemplo, z más xy negado. Mire, puras funciones para que ustedes ven y practiquen esta parte. Es súper importante que practiquen esta, practiquen esta. Eh, X negado más Y negado Z. Y negado Z negado. Listo. Entonces, la idea es que practiquen esto y mañana entonces sigamos pues aquí con lo que tenemos. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. La idea es que practiquen. Recuerden, muchachos, mire que esta materia muchas veces, muchos dicen que es muy, muy difícil, muy complicada, pero mire que no está. Eso sí que tiene que lo que vimos hace 2 o 3 semanas, lo vamos a estar otra vez tratando. Y si ustedes quedan con vacíos con estas definiciones, ahí es donde empieza el problema. Bueno, eh, siendo más, entonces ahí tienen pues para que practiquen y entonces mañana no nos veremos, nos escuchamos. Listo, profe. Listo, Sí. bueno, que estén muy bien, que les Profe, rinda muchas gracias. bastante. Feliz día, profe. Listo, Hasta